En pos de mí presenta un nuevo episodio, una nueva conversación, un nuevo análisis de la vida del Señor Jesucristo en la serie El Hombre Perfecto. No restamos importancia a su deidad. Jesucristo es Dios, Él es Dios, pero su persona tan maravillosamente compleja nos enseña tanto que cada aspecto de su vida aquí entre nosotros en la tierra se convierte en un tema profundo, interesante y vital para nosotros. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria y aprendemos de su ejemplo, seguimos sus pisadas y estudiamos su perfecta humanidad. El hombre perfecto, el Señor Jesucristo. Comencemos. Hace un tiempo hicimos un análisis, un estudio que se llamó Del dicho al hecho. Y esa fue la primera parte. Hoy tenemos la segunda parte. El hombre perfecto es el mismo en sus palabras y en sus hechos. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que adoptar esta vida del Señor Jesucristo con este ejemplo que Él nos mostró. Puede ser necesario para alguno de nosotros volver a revisar ese otro análisis, el anterior análisis que tiene que ver con este tema. El hombre perfecto es el mismo en sus palabras y en sus hechos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 3, dice: el Señor Jesucristo da una enseñanza y Él está señalando a los líderes religiosos de su tiempo y de su país, de su pueblo, de su comunidad. Y Él dice esto: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Repito, todo lo que os digan estas personas, estos líderes de ese tiempo, guardadlo y hacedlo. O sea, obedezcan todas las enseñanzas que estas personas les dan, les hacen, porque es la palabra de Dios lo que ellos hablan, lo que ellos enseñan. Entonces, con toda confianza, el Señor Jesucristo dice: guarden eso, cumplan eso, hagan eso. No hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Pero la segunda parte de la enseñanza del Señor dice: pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque hay un problema aquí en ellos que el Señor Jesús está señalando. Dice: lo que ellos dicen, lo que ellos hablan, no lo hacen. Entonces, hay un peligro muy grande si ustedes comienzan a seguir el ejemplo de la conducta de ellos, pero más bien el Señor nos llama a seguir la obediencia de las palabras de ellos, porque no es la palabra de ellos mismos, sino la palabra de Dios. Como punto número 1, entonces, el Señor Jesucristo está condenando que nosotros primero seamos una persona en nuestras palabras y otra persona diferente en nuestros actos. Porque así como Él está señalando esto acerca de la actitud y la vida de los líderes religiosos de ese tiempo, significa que el Señor Jesucristo tampoco va a aprobar esa conducta farisea en nosotros. Si el Señor Jesucristo condena algo a alguien, esa misma condena se puede aplicar a cualquier persona, porque el Señor no va a hacer una selección de a unas personas les permite cierto pecado y a otra persona no, porque Él es el mismo y es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. El Señor no cambia, el Señor Jesucristo nunca va a cambiar en su justicia, en sus planes, en su propósito, en su santidad, en lo que acepta y en lo que condena. Entonces aquí estamos viendo que a Dios no le agrada, al Señor Jesucristo no le agrada que nosotros seamos dos personas diferentes cuando hablamos y cuando actuamos. Las palabras y los hechos, está señalando el Señor Jesucristo, deben tener una concordancia.
Y él señala esta actitud de decir y no hacer. El Señor Jesucristo criticó a los líderes de su tiempo porque decían, pero no cumplían con lo que decían. Los fariseos eran personas que predicaban la ley, pero vivían a espaldas de ella. Al Señor no le agrada que una persona predique una cosa y viva otra cosa. Que nosotros enseñemos una cosa y que demos consejos incluso, pero que nosotros en nuestra conducta la gente va a poder ver que somos otra persona. Es muy triste cuando tú recibes un consejo de alguien y tú dices, pero esta persona me está diciendo esto, pero no lo veo yo en su propia vida. Lamentablemente, en nuestras palabras nosotros somos muy generosos, podemos presentarnos como muy justos cuando damos nuestras opiniones, cuando damos consejos a la gente o cuando enseñamos algo a la gente. En palabras, si nos juzgan por nuestras palabras, mucha gente puede decir, ay, qué bueno es esta persona, qué justo es, qué correcto es esta persona. Y hasta nos atrevemos a enseñar y a juzgar a otros con respecto a esto que estamos enseñando. Pero en la práctica, hermanos, no nos conducimos como hablamos. Generalmente no lo hacemos. Es muy difícil encontrar una persona que sea exactamente en su vida diaria, en sus actitudes y en sus actos, la misma persona que cuando habla. Estamos viviendo un tiempo donde en las redes sociales, hermanos, hay muchas personas que se muestran como maestros de cualquier cosa. Y hay mucha gente dando consejos, hay mucha gente hablando de cualquier cosa, queriendo darnos lecciones de la vida y de cómo afrontar la vida y cómo enfrentar la vida. Y muchos de esos consejos, primero, son dañinos porque son contrarios a la palabra de Dios, pero muchos de ellos sacan alguna enseñanza que la palabra de Dios aprueba o que esa enseñanza viene más bien de la palabra de Dios. Pero cuando revisamos bien la vida de la persona que nos está supuestamente instruyendo, revisamos que la persona no tiene como la moral para poder hablar y menos para poder decirle a otros qué hacer. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay un versículo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, donde el Señor afirma esto, donde Dios afirma esta actitud del Señor Jesucristo en contra de los fariseos. Dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Fíjense, amar a otra persona o amar a Dios también. Nosotros estamos acostumbrados a amar de palabras, de labios para afuera. En nuestra ciudad, en nuestro contexto aquí en el estado Zulia, nosotros decimos de la boca para afuera. Pero el Señor Jesucristo, el escritor bíblico dice que no podemos hacer eso sino con hechos y de verdad. Está tomando la enseñanza del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, cuando señaló esta actitud de estos líderes, de estos fariseos. El Señor Jesucristo lo que hizo fue implementar una enseñanza, estado en su doctrina. Él dice, no podemos ser dos personas diferentes. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, también, porque es el mismo Dios, hay un verso que dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12, verso 22. Fíjense que la primera parte dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, a los que hablan, a los que tienen una actitud cuando hablan. Y la segunda parte del proverbio dice, pero Él se complace, ya no aborrece, sino que se complace con los que actúan con lealtad. Ya no está hablando de los que hablan, sino de los que actúan. Porque no es solamente hablar, es actuar. Entonces el Señor Jesucristo, en esta situación
frente a los fariseos, Él le dice, lo señala abiertamente y Él denuncia esta actitud de ellos y les dice a la gente que está alrededor, no hagan lo mismo. Cuando ellos hablen, obedezcan. Guarden eso, porque es la palabra de Dios lo que ellos están hablando. Pero cuando ellos actúen, cuando ellos hagan algo, ni los miren. No hagan conforme a sus obras. No imiten las obras de ellos. Como segundo punto, no solamente el Señor Jesucristo condena que nosotros seamos dos personas diferentes, sino que además nos prohíbe que imitemos el ejemplo de otra persona que tiene esta actitud, que tiene esta conducta, que tiene doble moral. En el mismo versículo que leímos dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Y aquí lo que está hablando el Señor es de imitar. Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Y eran los maestros. Eran los expertos en enseñar la ley de Dios. Pero nosotros debemos ser obedientes a esos estatutos de Dios. No importa quién es la persona que está hablando acerca de los estatutos de Dios, porque si alguien me habla acerca de la ley de Dios y es correcto en cuanto a lo que dice, no importa si su vida no refleja lo que está predicando, podemos obedecer porque se trata de igual manera de la ley de Dios. El asunto o el peligro está en seguir a las personas en cuanto a su conducta si es contraria a la ley de Dios. Entonces Dios sigue siendo el autor de su palabra. Podemos escucharla, podemos obedecerla y seguirla, no importa de qué labios venga. Lo importante es no imitar a la persona que vive contrario a esa ley. Entonces podemos escuchar, pero no imitar a estas personas. Interesante porque el Señor Jesucristo por allí más adelante, Él dice, pero a mí sí me pueden escuchar y obedecer lo que digo, pero también me pueden ver y pueden imitarme. Entonces, Él nos alienta, el Señor Jesucristo nos alienta y nos ordena, no solamente que le escuchemos, sino también a que le imitemos a Él. Se pone del otro lado, en el otro extremo, como la persona a quien sí le podemos tener fe en cuanto a sus palabras, en coherencia con su conducta. El Señor Jesús es el único que tiene la autoridad para decir, obedezcan lo que les digo e imiten lo que yo hago. En Juan 14:24 encontramos esto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Guardar mis palabras significa que Él habla y tiene que haber una respuesta a cuando Él habla. La obediencia. Y el Señor continúa y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces ahí está dando la autoridad de lo que Él dice, le da la autoridad al Padre. Y el Padre y el Hijo son uno, y el Espíritu son uno solo. En Juan 13:15 encontramos, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y viene la otra parte del asunto, no es solamente obedecer lo que Jesucristo habla, sino que imitar a lo que Él hace. Esto es un ejemplo de una situación donde el Señor Jesucristo hace un servicio a sus discípulos. Y hablando en cuanto al servicio, el Señor Jesucristo dice, les dejo esto para que me imiten. Les he dado ejemplo para que ustedes también hagan como me han visto a mí hacer. ¿Ok? Entonces podemos tener la absoluta confianza de que Jesucristo es fiel, Él es verdadero y Él es genuino y es la misma persona cuando habla y cuando actúa. Es la misma persona.
No hay variación en Él, no hay contradicción en Él. Nunca actuó en contradicción con su propia persona, ni con su propio plan, ni con su propia palabra. Siempre es el mismo, todo el tiempo, inmutable. Él vino aquí a la tierra para darnos ejemplos. Él nació aquí, Él vino para rescatarnos y para vivir de una manera que al final, en su muerte y en su resurrección, Él pueda cumplir con la exigencia de la justicia de Dios. Él vino para morir en sustitución por todos nosotros y para cumplir con la exigencia de la justicia del Padre por causa de nuestro pecado. Pero además de eso, nos dejó ejemplo de cómo nosotros podemos vivir aquí en la tierra a través del poder y de la ayuda y de la intervención de su Espíritu Santo en nosotros también. Entonces, todo lo que nos ordena tiene que ver con sus propios actos. Ahora, si el Señor Jesús se pone en este extremo diciendo, yo hablo, pero también actúo y todo está perfectamente en concordancia. Lo interesante ahora es que nosotros hagamos un ejercicio para verificar esto. Vamos a buscar algunas enseñanzas, algunas palabras del Señor Jesucristo y vamos a revisar qué dicen los evangelios si Él cumplió con lo que enseñó, con lo que habló, con lo que aconsejó. Y vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a usar varios. El primer ejemplo, una parábola del Señor Jesucristo que contó el Señor Jesús, la del buen samaritano. Voy a leerla muy rápidamente porque probablemente ya la mayoría de los que están escuchando ya la conocen. Dice así el Señor Jesús en esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel mismo camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, sacerdote y levita. Pero un samaritano, un enemigo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor Jesús, después de esta historia, pregunta a la persona que estaba con él y dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La persona evidentemente respondió, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces en esta enseñanza el Señor Jesucristo está enseñando con palabras lo que nosotros debemos hacer en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida real. Que esto no, el Señor está diciendo que esto no debe quedarse solo en una enseñanza, en una historia bonita, sino que esto debe traducirse en hechos, en acciones, en la vida de todos nosotros. Y por eso él pregunta, ¿quién es tu prójimo? Entonces ve a hacerlo también. Si una persona pudiera ser que una persona pregunte, ¿pero Jesús hizo algo como esto en su vida real? Veamos, hay una historia, ahora sí real, no es una parábola, de la historia de un hombre que era paralítico. En Juan 5, versos del 1 hasta el 9, dice así la palabra de Dios. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien. Y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, tu cama, y anda, vete. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces fíjense, y aquí estamos en presencia de algo que en realidad sucedió. Ya no es una historia, ya no es una parábola. Un hombre en gran necesidad, como aquel que cayó en manos de ladrones y pedía auxilio, ayuda, alguien que me ayude, estoy muriendo, voy a morir aquí. Y mucha gente pasaba a su alrededor, incluyendo personas que tenían profesión que se suponía que eran personas que estaban al servicio de la gente, como los líderes religiosos de ese tiempo. Pero hay un hombre en gran necesidad, y aquí en la vida real también tenemos un hombre en gran necesidad. Este hombre tenía 38 años en la misma situación. Es lo más probable, lo más seguro, es que este hombre era conocido por toda la ciudad. Creo que nadie podía decir que no conocía a este hombre. Incluso una persona del pueblo de 30 años, adulto ya, podía decir: yo desde que nací estoy viendo a este hombre allí. Seguramente tenía familia, algún pariente, aunque sea lejano. Pero este hombre seguramente conocía a otras personas. En algún momento este hombre tuvo amigos. En algún momento este hombre no estaba solo. Pero desde hacía 38 años estaba este hombre en esta condición. Y él, en sus palabras, lo sabemos por su declaración, él dice: no tengo a nadie que me ayude. Estoy pidiendo ayuda y nadie tiene piedad de mí. Solo un viajero, el Señor Jesucristo, sintió compasión por él. Se acercó y le ayudó. Y el resto de la historia, maravillosa. Sigamos, tomemos otras palabras del Señor Jesucristo. En Mateo 16:24 el Señor Jesucristo le dice a la gente, le dice a las personas que estaban allí, le dice: tomen su cruz, tomen la cruz. Dice así el versículo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, así como se llama este espacio de estudio, en pos de mí, niéguese a sí mismo y mire lo que dice: tome su cruz. Hermanos, 1 o 2 semanas después que el Señor Jesucristo dijo esto, lo vieron caminando, cargando una cruz a un lugar llamado el Gólgota. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Entonces, con toda seguridad, la persona que lo escuchó diciendo:
tome su cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Esa persona, si puso en duda las palabras y la intención del Señor Jesucristo, una semana, 10 días después, no lo podemos precisar, esta persona pudo comprobar que el Señor Jesús no solo habla, sino que hace, cumple. Lo que Él enseñó, con toda la perfecta moral, lo cumplió. Todo el mundo sabía, ya había en el conocimiento del pueblo esta idea de la cruz. Ya todos habían visto a otras personas crucificadas. Y después de Jesucristo también vieron a muchas otras personas crucificadas. Así que cuando Él dice, tome su cruz, esto golpeó en la mente y en el corazón y en las emociones de las personas que lo escucharon. Dice, ¿cómo voy a tomar mi propia cruz para mi propia desgracia, para mi propia muerte? Días después vieron al Señor Jesucristo cargando su cruz de manera injusta. Sigamos. El Señor Jesucristo también enseñó, también habló un día diciendo, renuncia a todo lo que posees. Renuncia a todo lo que posees. En el Evangelio de Lucas tenemos esto. Dice, grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una vez una persona le preguntó, le dijo, Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero ser tu discípulo. Y en Mateo 8:20 encontramos la respuesta del Señor. El Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, tienen casas. Las aves del cielo tienen nidos, tienen su propia casa. Mas el Hijo del Hombre, Él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Es como lo que conocemos, el costo del discipulado, ¿no? Que lamentablemente en muchas iglesias ya no se habla tanto de esto, pero es importante saber que seguir al Señor Jesucristo tiene un costo y es la negación y es renunciar a todo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, yo no tengo ni siquiera dónde vivir. Porque el Señor Jesucristo renunció a todo. Hasta en la casa donde vivía en Capernaum era una casa prestada, probablemente de Pedro. Pero no tenía, lo que le está diciendo aquí, yo ni siquiera una almohada tengo. Entonces, si tú estás seguro que quieres seguirme, piensa en esto. Porque hasta los animales están en ventaja en cuanto a esto. Conmigo. No tengo ni siquiera dónde recostarme para descansar. Ahora, estamos aquí en presencia, en la respuesta moral del Señor Jesucristo de lo que enseñó. Él dice, renuncia a todo lo que posees. Y el Señor Jesucristo seguramente poseía algo, aunque Él venía de una familia pobre, pero algo tenía, así sea la casa de sus padres. Pero Él renunció a todo por predicar su evangelio. Pero tenemos un pasaje más hermoso, más maravilloso, más glorioso, aunque todo en la palabra de Dios es así. Pero miren lo que dice Filipenses 2, versos del 1 al 7, hablando acerca del Señor Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, no dejó su divinidad, no dejó de ser Dios, sino que renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Y cuando apareció en forma de hombre, además de esa humillación, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz, como morían los criminales.
Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo no solamente enseñó, renuncia a todo. ¿Quién renunció a cosas más grandes? ¿Una persona que renuncia a algunas de sus posesiones aquí en la tierra por seguir a Jesús? ¿O el mismo Hijo de Dios que renunció a su gloria ya en el cielo? No dejó de ser Dios, pero renunció a algo que nunca se puede comparar a lo que un humano aquí en la tierra puede renunciar. Ni siquiera en las mismas palabras del Señor Jesucristo, a sus padres, a su esposa, a sus hijos, que esto puede significar lo más grande que una persona puede tener aquí. Y luego el Señor dice, a su propia vida. El que no renuncia ni siquiera a su propia vida no puede ser mi discípulo. Y si alguien pregunta al Señor, ¿y tú a qué renunciaste? Cuando el Señor le descubra, según este pasaje de Filipenses, todos vamos a quedar humillados. Humillados. Porque el Señor Jesús dice, yo no te voy a pedir algo que yo no hago. Te muestro mi ejemplo. Sigue mis pisadas. De tal manera, hermanos y amigos que me están escuchando, el Señor Jesucristo es digno de toda nuestra confianza. Que Él no solamente habla, que no es de la boca para afuera. Es nuestro Dios perfecto, hecho hombre, que aquí en la tierra nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y así pudiéramos buscar muchos otros ejemplos. El Señor Jesucristo dice, nos enseñó, habló diciendo, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Entonces Él no solamente nos da el mandamiento del amor, sino que Él dice, porque yo eso es lo que hago. Pero el Señor Jesucristo también nos enseñó, adora y sirve solamente a Dios, al Padre. Y Él vivió en consonancia con sus propias palabras. Pero también el Señor nos enseñó, ayunen en secreto. Y nosotros encontramos en la Biblia la veracidad de la historia del Señor Jesucristo, que todo el tiempo Él dejaba la multitud y se iba a un monte a orar y a ayunar. Entonces, Él enseñó acerca del ayuno, pero Él practicó el ayuno y la oración a la perfección. El Señor Jesucristo nos enseñó, ten ánimo en las aflicciones, no te angusties ni te acobardes. Cuando Él fue presentado ante las autoridades de manera injusta y fue juzgado de la peor manera que una persona pueda ser juzgada, dice la Biblia que Él fue como un cordero al matadero y nunca se acobardó. Fue el hombre más valiente sobre la tierra, que ha pisado esta tierra. El Señor Jesucristo también dijo, ama a tus enemigos y haz el bien a quienes te odian. Y alguien puede preguntar, ¿y tú qué hiciste? Pues en la cruz el Señor Jesucristo está orando e intercediendo y pidiendo el bien de Dios hacia las personas que le están haciendo ese grande mal. Y Él dice, Padre, perdónalos, no les cuentes este pecado. Perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces Él está orando, Él enseñó, ora por los que te persiguen. Y Él está orando allí por sus enemigos. Cuando des limosna a los necesitados, hazlo en secreto. ¿Cuántas personas no sanó el Señor Jesucristo? Y los ayudó, y a muchos les dijo, no le digas esto a nadie. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro modelo de hombre perfecto, y así como Él es perfecto, Él nos alienta también a ser perfectos. Que el Señor les bendiga y les guarde y les provea para todas sus necesidades. Saludos.